A veces me pongo a pensar, ¿cómo harán las personas que dicen no creer en Dios o que no tienen en cuenta a Dios o que para ellos Dios es como una especie de, o la cuestión de la fe o la religión, es una cuestión de algún sector de la sociedad? ¿Cómo hacen para recuperar su ánimo o se motivan para seguir adelante con sus vidas o se alientan para, o cobran el aliento, mejor dicho, para seguir con su semana, con su día? Yo estoy convencido de que no hay ningún otro lugar, no hay ninguna otra persona en que nosotros podamos recuperar ese ánimo, ese aliento, esa motivación y tener esa esperanza para seguir nuestras vidas que no sea Dios. Yo soy Rodrigo Suberlich y quiero hablarte hoy de dónde recuperamos nuestra esperanza. ¿Viste esos días en que te levantás y lo primero que pensás es, ay, tengo que hacer eso hoy, tengo que ir al trabajo hoy, tengo que preparar el desayuno para mis hijos hoy, tengo que prepararme para cumplir con mis responsabilidades y te invade esa sensación de desaliento, esa sensación de desánimo, no estás motivado, no estás motivada y lo único que querés hacer es seguir en la cama o sentarte en tu sofá y seguir tomando tu café o tu mate y lo único que querés hacer es que nadie te moleste. Pero no podés hacer porque hay cosas que tenés que hacer. Y lo único que sentís es desgano, te falta motivación y, y empezás el día o empezás la semana o seguís con tu rutina muy agotado, muy agobiado. Bueno, esa es la realidad de nuestras vidas. Como seres humanos vamos a estar en momentos de desaliento, vamos a encontrarnos con momentos, situaciones que nos desmotivan. Esos son los momentos en que somos controlados totalmente y llevados por la corriente de nuestras emociones. No vemos otra cosa, no sentimos otra cosa más que a veces tristeza, frustración. Lo único que hacemos es quejarnos y lamentarnos por nuestra situación actual que no sabemos ni por qué es, pero estamos así. Incluso hay personas que llegan a estar en un punto de tristeza y de profundo dolor al recordar ciertas cosas y atraer a su mente muchas situaciones difíciles. Es una lucha que todos tenemos que enfrentar. Para algunos, esa lucha es más ligera y es pasajera. Puede ser que en el transcurso de las horas enseguida pasa y vuelven a su equilibrio, vamos a decirlo de cierta forma. Para otros es mucho más pesada porque los recuerdos, los pensamientos, es una acumulación de cosas o la situación en particular hace que sea mucho más pesada esa sensación. Pero para todos es un momento, es una sensación de gran incomodidad, haciendo que la vida sea pesada, que parezca que no avanza y como que se quedó estancada en algún punto. Pienso que para nadie es deseable esa condición o ese estado, porque todos queremos saber cómo superarlas y sobreponernos a ellas. En la palabra de Dios encontramos un, un modelo, un ejemplo de cómo nosotros podemos encontrar en Dios esa esperanza. La Biblia rotundamente dice que nuestra esperanza está en Dios, en sus cualidades, en sus características, en su persona. Él es la fuente de nuestra esperanza. Y en Él encontramos esa motivación y esa inspiración para seguir en nuestras vidas. Sin Él no podemos hacer nada. Un versículo significativo de la Biblia está en un libro que se llama Lamentaciones. No es un título muy inspirador, no es un título muy alentador, pero irónicamente, en un libro así, que es un conjunto de poemas o escritos muy personales de un profeta llamado Jeremías, que lo escribió en un tiempo de mucho dolor para él pudo desahogarse y descargar sus emociones ante Dios. Y de eso el Señor saca para nosotros o nos muestra a nosotros que nuestra esperanza está en Él. En Lamentaciones capítulo 3 dice esto:
Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida. Pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad. Cada mañana se renueva. Dos cualidades acerca de Dios vemos en estas palabras que fueron motivo para Jeremías, para el escritor de estas palabras, para recuperar o mantener su esperanza. Una de ellas es la fidelidad de Dios y la otra es su misericordia. Que Dios sea fiel significa que Él cumple su promesa, que Él es leal a lo que Él dice, por honor a su propio nombre, por honor a la verdad, por el bien de nosotros. Él cumple lo que promete. Él no abandona. Que Él sea misericordioso significa que Él no nos trata como merecemos. Que al contrario, por su compasión, por su bondad, Él nos da aquello que no merecemos. Jeremías, claramente se ven estas palabras que él estaba pasando por un estado emocional y anímico muy devastador. Él estaba en un bajón, como decimos. Y yo creo que muchos podemos por momentos identificarnos con sus palabras. Habla de lamento, habla de aflicción, habla de tristeza, habla de recuerdos, habla de tener presente en su memoria los motivos de su tristeza. Pero él se habla a sí mismo y se pone firme y dice, pero a pesar de eso, voy a buscar tener esperanza. Por sobre sus emociones, él busca esa esperanza. ¿Pero en dónde? En Dios. Él no ve sus circunstancias, porque sus circunstancias claramente le recordaban la aflicción o el motivo de su tristeza. También no miraba en sí mismo, porque sabía que su estado anímico no era motivador para nadie, ni para él mismo. Él no encontraba una fuente de inspiración en sí mismo, porque sabía lo débil que era, sino él redireccionó sus pensamientos, sus emociones hacia Dios y recordar esas dos cualidades de Dios, su fidelidad y su misericordia. Y una cosa más en cuanto a la misericordia de Dios. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, Dios pasa por alto todo eso para mostrarnos su bondad. La Biblia dice en el libro de Hechos que Dios no se deja sin testimonio ante el mundo. ¿Qué quiere decir eso? A través de darnos alimento, de darnos sustento, de darnos abrigo. Y literalmente dice, al darnos lluvia y buenas cosechas, Él se deja mostrar a nosotros. Él nos manifiesta su misericordia. Pasa por alto nuestra ignorancia acerca de Él. Pasa por alto nuestros pensamientos errados, nuestras acciones erradas, nuestros pecados. Y por sobre ellos, Él aún muestra su favor hacia nosotros. Que podamos imitar o podamos hacer realmente lo que Jeremías dijo. Me voy a recordar que Dios es fiel, que hay un Dios fiel, que hay un Dios misericordioso y que por sobre las circunstancias Dios está conmigo. Que eso pueda ser nuestra motivación en esos días de desaliento. Y es un ejercicio mental. Puede ser que no te ayude en un instante, en un segundo. Para algunas personas tal vez sí. Puede ser que en unos minutos recordarse de esto ya les anime. Puede ser que a otras personas les tome un día entero, un mes, una semana tal vez. Pero es un ejercicio mental en que tenemos que determinarnos a pensar en la fidelidad y el amor de Dios. Cómo Dios ha sido fiel en mi vida hoy. Puede ser un detalle importante en el versículo. Dice, cada mañana. Cómo hoy Dios ha sido fiel contigo. Que Dios te bendiga.